Dios les bendiga a todos, hermanos amados. Muy buenas tardes. Es un gran privilegio poder saludarle a cada uno de ustedes una vez más, un día más, como siempre lo hacemos. Queremos hoy predicar la palabra del Señor. En el tema de esta hermosa tarde, el tema de la guía de esta hermosa tarde, es en el Monte Carmelo, parte uno. En el Monte Carmelo, parte uno. Y para ello vamos a leer la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17 al verso 21. Dice la palabra del Señor. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude hoy y poder, hermanos amados, ser dirigidos a través del Espíritu Santo del Señor. Oramos en esta tarde. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por esta oportunidad tan especial de poder presentarme nuevamente delante de tu presencia. Te pido, Señor, que por favor me dirijas, que tu Espíritu Santo hoy pueda iluminar mi mente y mi corazón, que tu palabra pueda llegar a cada uno de mis hermanos, Señor, y ser de mucha edificación para todos nosotros. Te lo pido todo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Dios exige fidelidad y entrega absoluta de su pueblo. Cuando el Señor nos llama a nosotros, a través de nuestro amado Salvador Jesucristo, el precio que Él pagó fue un precio grande que nunca nosotros podíamos pagarlo. Por lo tanto, al habernos rescatado de la muerte eterna y del pecado que había en nosotros, Él exige de nosotros fidelidad y una entrega absoluta en todas las áreas de nuestra vida. Y esto es muy importante que hoy lo resaltemos, porque esta era la condición que vivía el pueblo de Israel. Como todos saben, hermanos, Israel fue escogido por Dios. Dios escogió a Israel, hermanos, no porque era bueno y no es porque era mejor que otra nación. Lo escogió por su grande amor y por la fidelidad a la palabra que había dado Abraham. Ahora Israel estaba en la tierra prometida, pero al parecer, hermanos amados, se había olvidado del Dios grande y el Dios poderoso. El Dios que había, hermanos, manifestado su brazo fuerte y que había bendecido a tal grado de haberle cumplido la promesa a Abraham. No solamente lo hizo una nación, también le dio la ley y sobre todo entregó una tierra. Ahora ellos estaban en la tierra, pero más sin embargo, de alguna u otra forma, el pecado había llegado a tal grado que se habían olvidado del Señor. Después de haber recibido todas las bendiciones que ellos tenían, le habían dado la espalda a Dios y habían, hermanos amados, adorado a dioses paganos. Estaban adorando, hermanos amados, a estos dioses que no tenían ningún poder, los Baales, a los de Acera. Era una depravación moral que había en este momento en el pueblo de Israel. Pero hoy nosotros queremos hablar de un tema tan importante, como lo dije al principio, un tema muy, muy importante para nosotros, que nos va a narrar la historia de que ese Dios grande al cual le habían dado la espalda, él no había terminado el plan con el pueblo judío. Dios no había terminado el plan. Y para poder narrar esta historia, lo vamos a ver en tres puntos que nos van a servir de mucha ayuda a cada uno de nosotros. El punto número uno, hermanos, de esta enseñanza es: el Señor vive. ¿Cuántos pueden decir eso en esta hermosa hora? El Señor vive. Israel creía, hermanos, que Dios no estaba vivo, que el Dios al cual ellos habían abandonado se había olvidado de ellos, mas sin embargo, no fue así, hermano. Como dije al principio, había pasado cierto tiempo de cierta fidelidad cuando estaba, hermanos amados, el rey David. El rey David había establecido un ciclo
muy hermoso, un estándar de mucha fidelidad e integridad, hermanos, al servicio a Dios, a ese Dios único y a ese Dios verdadero. Pero David ya no existía. Ahora le tocaba a Israel poder, hermanos, practicar lo que ellos habían aprendido. Y por eso vemos nosotros en este punto número uno que la manifestación, hermanos, de alguna u otra forma, de Dios estaba latente con el pueblo porque ellos estaban gozando la tierra prometida. Pero más sin embargo, los monarcas que estaban en aquel entonces, en este caso el monarca Acab, hermanos, estaba trabajando para que la ira de Dios se encendiese aún más sobre el pueblo judío. Hermanos, estaba haciendo todo lo posible para que la ira de Dios se encendiese sobre Israel. Y Primera de Reyes, capítulo 16, verso 33, dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Para qué? Para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Todavía había hecho hermanos, una estatua de acera, una imagen de acera para que el pueblo viniese a adorar a esta estatua. Hermano, la Biblia dice que conforme el sacerdote es el pueblo, y si el sacerdote, en este caso el rey, estaba, hermanos, torcido, es decir, su vida no era de acuerdo a la voluntad de Dios, de igual manera el pueblo iba, hermanos, a apartarse de la voluntad de Dios. Pero en esa depravación moral espiritual que estaba Israel, aparece, hermanos, Elías. Elías apareció en escena y anunció de manera contundente que el Dios que los había sacado, hermanos, de la esclavitud de Egipto, ese Dios vive, ese Dios reina, ese Dios todopoderoso todavía examinaba los caminos de Israel. Por lo tanto, apareció Elías para poder confrontar al pueblo de Israel y hacerle ver el error en el cual él se encontraba. Porque muchas veces nosotros también necesitamos, hermanos, la palabra que nos confronte nuestra vida, porque muchas veces nosotros nos apartamos de la voluntad del Señor. Y vemos nosotros en el capítulo 17 de Primera de Reyes, verso 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Este hombre venía, hermanos amados, con una palabra contundente, una palabra confrontativa, una palabra para que, hermanos, Dios estaba llamando la atención de este pueblo judío. Este pueblo hoy tenía que abrir sus oídos espirituales y saber que un hombre de Dios que había abierto sus labios, hermanos, Dios lo había enviado para que Israel pudiera capacitar del error en el cual él se encontraba. Dios quería llamarle la atención a Israel para que se arrepintiera de sus malos caminos, hermanos amados. El Señor envía su palabra. El Señor nos habla a través, hermanos, de los siervos de Dios, de los hombres que predican la palabra. Y nos habla para que seamos confrontados por la palabra, porque Dios quiere que rectifiquemos nuestros pasos. Dios quiere que volvamos a Él de todo nuestro corazón. Israel se había envuelto en la idolatría. Estaban adorando, hermanos, a Baal, un Dios que no tenía ningún poder, y también a un Dios de acera, una imagen de acera, hermanos. Mas, sin embargo, en esa condición tan degradante que estaba Israel delante de Dios, Dios, hermanos, tuvo misericordia de Israel, porque cada vez que Dios envía la palabra es porque tiene misericordia del pueblo, tiene un amor que lo manifiesta para que el pueblo rectifique sus caminos y se vuelvan atrás de su maldad. Y esa era la intención de nuestro Dios, ese Dios grande, lleno de amor y misericordia. El Dios que había prometido, hermanos, dar al Mesías, tenía que cumplir un plan en la vida de Israel. Era un plan perfecto, pero más sin embargo, mientras Israel estaba metido en esta idolatría, el plan de Dios de alguna u otra forma se había detenido. Y Dios tenía que exhortar al pueblo, hermano, para que el pueblo pudiese reconocer al Dios vivo, al Dios verdadero y al Dios todopoderoso. Era entonces importante que Israel, hermanos amados, pudiera asumir la responsabilidad, y ese es el punto número dos, asumir la responsabilidad. Mientras Elías estaba escondido, las fuentes se estaban secando por la sequía y se perdían todas las cosechas. Es decir, que cuando Elías, hermanos, dio palabra,
Dios le dio orden a Elías que se fuera, ¿verdad? Al arroyo de Quirit para ser sustentado por aquella mujer viuda, dice la Biblia. Pero mientras todo se secó, cuando no había agua, cuando no había absolutamente nada, hermanos amados, la Biblia dice que la lluvia dejó de caer sobre, hermanos, el pueblo judío. Y eso es lo que nos enseña la Biblia en el capítulo 17, verso 7 de Primera de Reyes. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Hermanos amados, aquella sequía era tan grande y tan extensa. No solamente, hermanos, el pueblo de Israel se le habían cerrado los cielos, se habían puesto de bronce. La promesa de las maldiciones que habían sido dadas tanto en Deuteronomio capítulo 27 y el capítulo 28 estaban siendo, hermanos amados, un afecto literal en el pueblo judío. Y también donde estaba Elías, hermanos, al parecer el arroyo se secó. Entonces, después de esto, hermanos amados, Dios le abrió a Elías para que fuese a encontrarse con el rey Acab, para que se mostrase al rey Acab. Mientras Elías estaba escondido, Acab estaba buscando a Elías desesperadamente, hermano. Entonces lo que pasa muchas veces, cuando el problema lo tenemos hasta el cuello, no hallamos dónde meternos, no hallamos para dónde correr, no hallamos dónde buscar, qué puertas abrir. Hermano, más nuestro Dios que ve de los cielos nuestra condición, siempre tiene misericordia de nosotros. Y la Biblia dice, hermanos, pero después Dios le habló a Elías cuando ya habían pasado muchos días. En el capítulo 18, verso 1, la Biblia nos enseña, hermanos, y dice la palabra, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Dios quería, hermanos amados, no solamente demostrar al pueblo judío que el Dios Todopoderoso vive y reina. Él está sentado en su trono, sus párpados examinan, hermanos, sus oídos escuchan, sus ojos ven. Él ve nuestra condición y él sabe que somos necesitados de él. Cuando Dios vio todo este panorama tan sombrío para el pueblo de Israel y la desesperación de Acab, él le habla a Elías y le dice, muéstrate acá, muéstrate para que yo haré llover sobre la faz de la tierra, manifestando su soberanía, manifestando el control sobre todas las cosas, hermanos. Nosotros debemos de tener esa fe continua en Dios, debemos de amar a nuestro Dios, de saber que Él es el Dios grande que controla los tiempos, que controla, hermanos, los sazones, Él tiene cuidado de todas las cosas. Él es el Dios que gobierna, hermanos, la lluvia, el calor, el frío, Él gobierna todo lo que existe a nuestro alrededor, hermanos. Dice la Biblia en el verso 1, pasados estos días, entonces, como dijimos, le habló Dios para que fuese y se mostrase acá, hermanos, porque él iba a hacer llover. Pero al parecer, hermanos amados, este rey no entendía que el culpable del problema que estaba pasando Israel era él, hermanos, porque él era el rey y él tenía que tomar, hermanos amados, acercar el pueblo de la nación hacia el Señor. Mas, sin embargo, él le había dado la espalda. Esta molestia de acá hizo mandar a buscar a Elías a tierras muy lejanas, dice la Biblia, hermanos. Y había un criado que se llamaba Udías, dice la Biblia, según la historia, ellos se separaron para ir a buscar a Elías. Y más sin embargo, cuando se separó de acá, la Biblia nos narra en el verso 10, hermanos, y dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Reinos y naciones, Él ha hecho jurar que no te han hallado. Pero más sin embargo, hermanos, vemos aquí que las cosas suceden cuando Dios quiere, no cuando nosotros decimos. Vemos aquí, hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios estaba trabajando, hermanos, amados, con el pueblo de Israel. Dios estaba trabajando con Acab. A veces sucede en circunstancias de nuestra vida que no entendemos y muchas veces cuestionamos y decimos, ¿por qué me está pasando esto? Pero si nosotros analizamos nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que hay decisiones que hemos tomado que no han sido correctas y aceptas delante del Señor. Y muchas veces, hermanos, Dios está permitiendo todo para que nosotros reconozcamos nuestro error y nos volvamos a Él con nuestro corazón, hermanos. Este hombre criado, Abdías, era un hombre
muy penoso, porque mientras Jezabel quería matar a los profetas, dice la Biblia que él escogió 100 profetas de 50 en 50, los estuvo sosteniendo con pan y agua. Este era un hombre piadoso, era un hombre de Dios, que estaba ahí, Dios lo tenía ahí por alguna razón. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab después que Elías le dijo a él, hermanos amados, que fuese a encontrarse y le dijera que Elías, hermanos, quería verlo, quería hablar con él. Y dice la Biblia, hermanos, que cuando Elías le dijo eso a Acab, él corrió, hermanos, y le dio aviso a Acab. Y dice la Biblia que Acab vino a encontrarse con Elías. Y allí encontramos estos dos versos tan especiales, hermanos, los versos tan maravillosos que nos hablan de cómo los hombres de Dios deben de confrontar, hermanos amados, el pecado. Deben de confrontar aquellas situaciones que muchas veces, hermanos, hacen pecar al Dios, delante del Dios Todopoderoso, que hacen pecar al pueblo. Él le dice en el verso 17 que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Le preguntó, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y Elías respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. Había una causa por la cual el pueblo judío estaba metido en la idolatría, estaban sumidos en el pecado, hermano. Le habían dado la espalda al Señor, se habían olvidado de la ley. Nosotros estuvimos viendo el viernes pasado el tema, hermanos, del monte Jericín y el monte Val, donde vimos nosotros las consecuencias de la desobediencia y también las consecuencias de la obediencia. La palabra tiene su cumplimiento y aquí se estaba cumpliendo la palabra, hermano. Dice la Biblia que ellos habían dejado los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales y habían dado, hermanos, la vuelta y le habían dado la espalda al Señor. Se habían olvidado del Señor, se habían olvidado de sus promesas, se habían olvidado de su misericordia, se habían olvidado de sus portentos gloriosos, se habían olvidado, hermano, de cómo Dios los había sustentado en el desierto, se habían olvidado de todo y le habían dado la espalda al Señor, le habían dado la espalda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros le damos la espalda al Señor, siempre habrá consecuencias en nuestra vida. Hermano amado, quiero decirte con todo mi corazón, procuremos continuamente no darle la espalda al Señor, no darle la espalda, hermanos amados, a los mandamientos del Señor, no darle la espalda a la palabra, no hagamos caso omiso a lo que escuchamos, hermanos. Cuando nosotros escuchamos la palabra, atesorémosla en nuestro corazón para que la palabra la pongamos por obra y tenga el efecto que requiere tener sobre nuestra vida y podamos dar ese fruto digno de arrepentimiento para honrar al Dios Todopoderoso, hermano. Este Acab no reconocía, hermanos amados, su responsabilidad de sus malas acciones. A él no le importaba las malas decisiones que había tenido. Elías le dijo, Acab le dijo primero a Elías, ¿no eres el que turbas a Israel? No, yo no, le dijo Elías, yo no he turbado a Israel. Tú, la casa de tu padre, han dejado los mandamientos de Jehová, siguiendo a Baales. Dios les dijo que no lo hicieran. Dios dijo que no se unieran, hermanos, en Dios es igual, que no se unieran a naciones paganas, porque las mujeres los iban a hacer pecar. Y esto iba a traer consecuencias para el pueblo, porque después el corazón del ser humano era dócil para poder, hermanos, volverse a dioses paganos. Pero no, Elías no reconoció, perdón, Acab no reconoció su culpa. Contrario, hermanos, él argumentó que el culpable de la turbación de Israel era Elías. No, hermanos, nosotros debemos de reconocer nuestro error, hermano. Es que nosotros hagamos algo inadecuado, reconozcámoslo, postrémonos delante del Señor, acerquémonos confiadamente al trono de gracia y misericordia, hermano, y pedamos perdón al Señor, humillémonos delante de Él, porque dice la Biblia que Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, Él es un juez justo. La Biblia dice que Él intercede por nosotros. Cada vez que nosotros le fallemos delante del Señor, reconozcámonos, humillémonos delante de Él y digámosle, Señor, perdóname, reconozco mi error, reconozco mi pecado, ayúdame a ser mejor. Esa debería de ser nuestra condición a la hora de fallarle al Señor, hermano. Pero no, Acab no reconoció su responsabilidad.
Mucha gente no quiere reconocer su responsabilidad y por eso vive una vida, hermanos amados, de subida y de bajada, de subida y de bajada. Por eso hay tantas dificultades en nuestra vida cuando usted y yo no reconocemos nuestro error. Hoy en esta tarde el Señor nos llama a través de su palabra para que reconozcamos, hermanos, nuestro error. Pero para poder llegar a reconocer nuestro error, hermanos amados, la palabra nos hace un llamado a la definición. Ese es el punto número 3. Un llamado a la definición. La Biblia nos habla en el verso 20 y el verso 21 del capítulo 18. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel. Elías había hablado con Acab cuando se encontraron. Le dijo, tú has turbado al pueblo de Israel. Vamos a reunirnos en el monte Carmelo. Tráeme a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Acera. Y vamos a ver quién es el Dios verdadero. El Dios que responda con fuego. Ese es el Dios verdadero. Y la Biblia nos enseña a nosotros, hermanos, que Acab fue obediente porque tenía un plan perfecto nuestro Dios. Dios estaba trabajando con Israel. Dios tenía que llevarlo, hermanos, a confrontarlo para que ellos tomaran una decisión para poder definir su situación, a quién iban a servir. Dice la Biblia, hermanos amados, y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, escuche, con autoridad y con poder, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Qué palabra más confrontativa, hermano. Qué palabra más poderosa. Y el Señor nos habla a nosotros hoy en esta tarde. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos, hermanos, a vivir en una vida, hermano, indefinida? Esta tarde es una tarde importante para nosotros, para que podamos definir nuestra adoración delante del Señor, para que podamos abandonar todo aquello que nos ha separado del Dios Todopoderoso, para que podamos correr al altar delante de nuestro Dios para adorarle, para decirle que le amamos, para decirle que perdone nuestros pecados, para decirle que estamos arrepentidos de nuestra maldad. Hermanos, para más confrontativa, dice la Biblia que le dijo Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y escuche aquí la palabra. Si Jehová es Dios, seguidle. Hermanos, no había duda que Jehová era Dios. No hay duda que Jehová es Dios. No hay duda del cumplimiento. Ellos estaban en una tierra, hermanos, que se les había concedido en palabra, en profecía. Era real lo que ellos estaban viviendo. Real, no solamente el hecho de estar en una tierra, sino que también el hecho de que estaban adorando a dioses paganos. La palabra tenía su cumplimiento, hermano. Él era el Dios, Él es el Dios verdadero. El Dios verdadero, era fácil volverse a Dios, solamente traer a la memoria todo lo que había sucedido, hermanos, a sus antepasados, todo lo que había sucedido en el hombre de la promesa, en Moisés, hermanos, en todos los hombres aquí que la Biblia menciona. Qué palabra más gloriosa. Y le sigue diciendo, y si Baal, id en pos de él. Ellos sabían perfectamente, hermano, que Baal no era un Dios verdadero. Pero dice la Biblia y termina el verso, y el pueblo no respondió palabra. Porque nadie puede responder palabra, hermanos, en contra de la verdad. Porque la verdad siempre prevalece. La verdad siempre gobierna. La verdad siempre estará enfrente, hermanos. Ellos sabían perfectamente quién era Dios. Ellos conocían perfectamente que el Dios verdadero, el Dios que los había llevado a la tierra prometida, el Dios que había manifestado su poder y su gloria, estaba ahí y se había manifestado a través de un gran siervo de Dios, el profeta Elías, hermanos amados, un hombre de Dios entregado al Señor, un hombre, hermanos, que soltaba la palabra y Dios respondía. Lo tremendo en la Biblia, hermano. Esto nos ayuda a nosotros a ser conscientes de nuestro caminar en el Evangelio. Seamos conscientes, analicemos nuestra vida y pongámonos a pensar por qué nos pasan tantas cosas negativas muchas veces. Nuestras malas decisiones, nuestras malas acciones, nuestro mal proceder, hermanos, nuestra cercanía con aquellas cosas que Dios ha dicho que no tengamos cercanía, porque pueden contaminar nuestra vida, pueden alejarnos del Señor. Porque así como Israel hay muchas personas, hermano,
que no son firmes en su fe, que hoy están amando al Señor, hoy están orando al Señor, hoy están cantando al Señor, levantando sus manos al Señor, pero la otra semana se olvidan quién era Dios. No se acuerdan quién era el Dios verdadero. Así hay gente, hermanos, que no son firmes, que tambalean continuamente, al punto que cavilan en la lealtad a su Dios. No son leales al Dios grande, el Dios que dio a su Hijo en la cruz del Calvario, que nos alcanzó a través del sacrificio vicario, que esa sangre perdonó nuestros pecados. No somos leales a Dios, hermanos, y adoramos dioses paganos. Nos vamos tras del primer postor, hermanos, que nos presente algo. Vendemos al Señor. Nos transformamos como Israel en el desierto cuando no vieron a Moisés y quisieron, hermanos, que les hicieran un ídolo y hicieron el becerro de oro. Nos transformamos y pedimos nosotros algo que se acomode a nuestra vida y conforme a nuestros deseos y nuestros anhelos. No, hermano amado, Dios no cambia porque Él es la verdad absoluta. Él es la verdad que no cambia. No cambia el Señor. Hay mucha gente que cavila en su fe, hermano, y en su lealtad hacia Dios, abandonando el llamado que Dios les ha hecho. Mucha gente abandona el llamado. Yo quiero decirte hoy en esta hermosa tarde que no abandones el llamado que Dios te ha hecho. No abandones, no importa la circunstancia, hermano. No importa el problema que tengas, no importa la adversidad, no abandones tu llamado. No seas como Israel, que se fue tras el mejor postor y abandonó al Dios verdadero, al Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos. No seas como Israel. Hoy levanta tu mirada hacia los cielos y vuélvete al Señor con todo tu corazón. Elías confrontó el pecado, hermano, y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre tus pensamientos? ¿Hasta cuándo estarán indefinidos? ¿Hasta cuándo cavilarán en sus corazones? ¿Hasta cuándo estarán viviendo una doble vida? ¿Hasta cuándo vivirán una vida apartada del Señor? Y sobre todo les dice: si Jehová es Dios, hermanos, nosotros sabemos quién es Dios. Debemos de vivir una vida arrepentida delante de Él. Usted sabe perfectamente que ha hecho Dios por usted. Dios nos sacó de la muerte, Dios nos levantó, hermanos amados, dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos ha dado familia, nos ha dado casa, nos ha dado un hogar, una esposa, unos hijos, nos ha dado el aire que respiramos. Tenemos un lugar donde adorar al Señor, hermanos. Hay gente donde podemos nosotros manifestar el amor del Señor. Él nos ha dado todo. A Él le pertenece todo. De Él es todo. Así dice la Biblia. Entonces, no abandones el llamado. Tú, líder, supervisor, no abandones el llamado. Tú que de vez en cuando como que quieres abandonar y tirar tu cruz, levántate en el nombre del Señor. Toma fuerzas en Cristo. Hermano amado, levántate en el nombre poderoso de Cristo y fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Levántate porque el Señor te ha llamado para que sigas caminando en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esta palabra es hermosa, hermano. Concluimos en esta noche. Concluimos. En este mundo cambiante, las convicciones nos ayudan a estar firmes, ¿sí? Y acordarnos lo que creemos, lo que realmente importa para nosotros. Hermanos, este mundo cambia, los tiempos van cambiando, pero si usted y yo somos gente de convicción, que la convicción nos va a ayudarnos a nosotros, hermanos amados, a impulsarnos para ver en qué realmente creemos nosotros. Con convicción, hombres y mujeres de convicción, de poder, de autoridad. Porque esto no se logra de la noche a la mañana. Esto se logra solamente, hermanos, con una relación con Dios. Solamente una relación con Dios nos podrá ayudar en este mundo tan voluble. Hermanos, solamente estar cerca del Señor, congregándonos todos los días, siendo fieles, orando al Señor, leyendo la palabra, hermanos, desarrollando el ministerio que Dios nos ha dado, edificándonos unos a otros. Esto nos ayudará a crecer espiritualmente, a esforzarnos en la fe, a amar más al Señor, hermanos amados. Este mundo es voluble, hermano. Ya tenemos varios años de estar en este país. Este país no es ni la sombra de lo que era antes. El temor de Dios se ha perdido, hermanos. Nuestra formación fue diferente con nuestros padres, ahora nuestros hijos.
Todo lo que está en nuestro entorno ha cambiado, pero debemos de tener convicción, hermanos. Yo se lo digo en esta noche. Solamente una relación con Dios nos podrá ayudar en este mundo tan voluble. Quiero decirle que Elías fue firme y animó al pueblo a restaurar esa relación con Dios. Ahora, de igual manera, usted y yo debemos de ser firmes también y ser constantes, hermanos, y animar a los que están a nuestro cuidado a que mantengan una relación firme con Dios, porque solamente así veremos la gloria del Señor. Oramos en esta noche, Padre y buen Dios que estás en los cielos, Señor, te doy gracias por tu amor y tu infinita misericordia. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por darnos la vida. Gracias por mostrar tu palabra. Gracias por mostrar ejemplos como Elías, hombres de carácter, hombres definidos, con convicciones, Señor, que hoy nos enseñan también nosotros tener convicciones. Pido por aquellos que no te conocen, que hoy sean alcanzados a través del poder de tu palabra, que el evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, puedan llegar a sus corazones y conocerte a ti, Señor, como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga una vez más, hermanos, en esta hermosa tarde. Qué privilegio más grande es poder escuchar esta palabra de este día. Esta palabra hoy nos alienta a nosotros y nos anima. Y espero que también usted pueda animar a los que están bajo su cuidado y mantenernos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Les animo a luchar, a pelear la buena batalla de la fe. También quiero animarles a compartir el video, a inscribirse, hermanos, al canal. Suscríbase al canal, denle un like, comparte, hermanos. Muchas veces compartimos cosas que no edifican. Esta palabra edifica, compártala, suscríbase y esto será de mucha bendición. Y recuerde, Cristo viene pronto. Bendiciones en esta noche. Adelante, hermanos amados.